La ira se desborda. En el día de la gran cena familiar, mi nuera gritó: «Discúlpate con mi madre o vete». Me miró con la confianza de que yo volvería arrastrándome con disculpas. Me levanté, caminé hacia ella y le susurré solo 2 palabras al oído. En un instante, su vida perfecta se hizo añicos. Antes de continuar, por favor suscríbanse al canal y díganos desde dónde nos escuchan en los comentarios. Me paré en el umbral de mi propio comedor, viendo a extraños ocupar mi hogar. La mesa estaba puesta con la porcelana fina, la colección de Carmen, el patrón clásico que había heredado de su abuela. Pero nadie me había preguntado sobre el menú, la lista de invitados, o incluso dónde debía sentarme. Mi hija Sofía presidía la cabecera de la mesa, la posición que yo había ocupado durante 30 años, riendo demasiado fuerte de algo que dijo su esposo, Julián. Lorena, la madre de Julián, inspeccionaba la habitación como una reina revisando su territorio recién conquistado. No me escucharon acercarme, demasiado ocupados con su actuación. «Lorena, te has superado con el pavo», dijo Julián, cortando otra rebanada, perfectamente sazonada. Lorena sonrió, el tipo de sonrisa que no llega a los ojos. Bueno, alguien tenía que hacerse cargo. Ya sabes cómo son los hombres en la cocina, inútiles. Ella me miró entonces, solo brevemente para asegurarse de que yo la había escuchado. Lo había hecho. Saqué la única silla vacía, la más cercana a la puerta de la cocina. No mi asiento habitual. Ese lugar había sido reclamado por un arreglo floral lo suficientemente alto como para bloquear mi vista de la mitad de la mesa. Sofía servía vino en copas de cristal, jugando a ser la anfitriona en mi casa. Se movía con gracia practicada, ofreciendo repetir platos, rellenando agua, sin preguntar ni una sola vez si yo necesitaba algo. La actuación era impecable. Corté mi pavo lentamente, metódicamente, observando las caras en lugar de mi plato. Viejos hábitos de comisario. «Este relleno es divino», dijo Sofía. «¿Dónde encontraste la receta, mamá?» «Mamá», había empezado a llamar así a Lorena hacía 6 meses. Tomé otro bocado, mastiqué con cuidado, no dije nada. Lorena se estiró frente a mí sin pedir permiso, moviendo mi vaso de agua para hacer espacio para su vino. «Oh, es solo algo que improvisé. Tu padre nunca apreció la buena cocina de todos modos». Ella hablaba de mí en tercera persona, como si yo hubiera salido de la habitación. Julián soltó una risita. «Suerte para él que ustedes, las damas, se hicieran cargo». La conversación fluía a mi alrededor como si yo fuera un mueble. Discutían planes de compras para las fiestas, quejas sobre el tráfico, un nuevo restaurante en el centro, charla familiar normal, excepto que yo no estaba incluido en un solo intercambio. Yo era testigo de mi propia irrelevancia. Entonces Lorena cambió de tema. Estaba recordando a Carmen el otro día. Una mujer tan encantadora. Mi tenedor se detuvo a medio camino de mi boca. Carmen se había ido hacía 3 años. Lorena apenas la conocía. Una vez me dijo que soñaba con viajar, continuó Lorena, con voz nostálgica, ver el mundo. Pero claro, eso nunca sucedió. Dejé mi tenedor con cuidado deliberado. Hicimos 3 viajes al viejo continente. Ella eligió cada destino. La sonrisa de Lorena no vaciló. Oh, ella me contó una historia muy diferente. Dijo que se sentía limitada. Dejó que la palabra flotara en el aire. Venenosa. Sofía se inclinó hacia adelante, interesada ahora. ¿En serio? Papá nunca mencionó eso. Tu padre tenía sus propias prioridades, dijo Lorena. La aplicación de la ley requiere cierto tipo de persona, alguien que necesita control. Ella reorganizó los aleros y pimenteros, alejándolos de mí, acercándolos a su plato. Otra pequeña afirmación de dominio. Juliana sintió como si entendiera algo profundo. Eso debe haber sido duro para un matrimonio. Lo fue, dijo Lorena suavemente, como si compartiera una confidencia. Ella me confesó varias veces que se sentía atrapada, preguntándose qué habría sido de su vida si hubiera tomado decisiones diferentes. Las mentiras estaban bellamente construidas. Solo la suficiente verdad. Carmen sí confiaba en sus amigas. Sí tenía sueños retorcida en armas. Miré a Sofía, esperando ver si defendería la memoria de su madre. No lo hizo.
Solo me miró con algo parecido a lástima. Levanté mi vaso de agua, tomé un largo trago, observé a Lorena por encima del borde. Ella estaba disfrutando esto, el poder de reescribir la historia, de controlar la narrativa, en mi propia casa. Tu esposa fue una santa por aguantarte tanto tiempo como lo hizo, dijo Lorena, con voz dulce como la miel. Todos esos años de tus horarios rígidos, tus exigencias, tu necesidad de tener razón en todo. Mamá tiene un punto, dijo Sofía en voz baja. Eras bastante estricto cuando yo crecía. Estricto, la palabra que usaban para los límites, para la estructura, para que me importara. Trabajé turnos dobles para mantener a Sofía en una escuela privada. Entrené a su equipo de fútbol, le enseñé a conducir. La llevé al altar. Estúpido de mí. Lorena estaba entrando en calor ahora, envalentonada por el apoyo de Sofía. Honestamente, Héctor, eras un hombre patético entonces. Y nada ha cambiado. Al menos Carmen ya no tiene que soportarte más. La mesa se quedó en silencio. Incluso Julián dejó de masticar. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par, pero no con desaprobación, sino con anticipación, esperando ver qué haría yo. Recogí mi servilleta, me limpié la boca, la doblé con precisión junto a mi plato, luego miré directamente a Lorena. Al menos fui honesto con ella, cada día, hasta el final. No todos pueden decir lo mismo sobre sus matrimonios. El color desapareció de la cara de Lorena en una ola visible. Sus manos descansando sobre la mesa se quedaron completamente quietas. La silla de Sofía raspó violentamente hacia atrás. ¿Cómo te atreves a hablarle así, delante de todos nosotros? Julián encontró su voz. Le debes una disculpa a Lorena, ahora mismo. No me moví, solo lo miré a él, luego de vuelta a Lorena. Sus ojos se habían agrandado, su respiración era superficial. Ella sabía. La pregunta era si entendía cuánto sabía yo. ¿Me escuchaste? La voz de Sofía temblaba ahora, subiendo de tono. Te disculparás. Recogí mi tenedor de nuevo. Corté otro trozo de pavo. La pequeña acción pareció enfurecerla más que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Esto es inaceptable. Sofía estaba completamente de pie ahora, con los puños apretados a los costados. La insultas, en tu propia casa, después de todo lo que hemos hecho por ti, todo lo que habían hecho. Vivir sin pagar renta durante 2 años, usar mis tarjetas de crédito, conducir mis coches, apoderarse de mi casa habitación por habitación, hasta que apenas la reconocía. Sí, me estaba ahogando en gratitud. Contéstame, gritó Sofía. Discúlpate con mi madre, o habrá consecuencias. ¿Me entiendes? La miré, realmente la miré. Mi hija, la niña a la que había empujado en los columpios y a la que le leía cuentos antes de dormir. La joven a la que había apoyado durante la universidad, durante su boda, a través de cada mala decisión que había tomado con este hombre débil con el que se casó. ¿Cuándo se había convertido en esta persona? ¿O siempre había sido así? Y yo simplemente me negué a verlo. Miré a Julián, encorvado en su silla, alimentándose de mi dinero y mi espacio como un parásito. A Lorena, todavía pálida, todavía congelada. A Sofía, temblando con una furia justa que no tenía derecho a sentir. Algo cambió dentro de mí. Una puerta cerrándose, un interruptor activándose. Había sido su víctima, su recurso, su tonto. Ya no más. La voz de Sofía se elevó más alto. Te disculparás, o sal de esta casa. Dejé mi tenedor con cuidado deliberado. El suave clic contra el plato fue más fuerte que sus gritos. El silencio después de la amenaza de Sofía duró 3 latidos del corazón. Entonces ella encontró su voz de nuevo. Más fuerte esta vez, más desesperada. El tipo de volumen que viene de darse cuenta de que podrías estar perdiendo el control. ¿Me escuchaste? Sus manos temblaban. Discúlpate con mi madre ahora mismo. O vete. Julián se inclinó hacia adelante en su asiento, listo para apoyar lo que viniera después. Sofía tiene razón. Esto ha ido demasiado lejos. Lorena estaba sentada, congelada, su confianza anterior desaparecida, reemplazada por algo que parecía miedo. Me estaba mirando fijamente, apenas parpadeando, como si yo pudiera desvanecerme si apartaba la mirada. Empujé mi silla hacia atrás lentamente,
Las patas rasparon contra el piso de madera noble, el piso de Carmen, el que habíamos restaurado juntos el verano antes de que ella enfermara. Me puse de pie con el mismo movimiento controlado que había usado durante situaciones tensas como comisario. Cuando mantener la calma significaba mantenerse con vida, finalmente Sofía dijo, con la voz quebrada por el alivio. Bien. Ahora discúlpate, y podemos superar esto. Julián se reclinó, satisfecho. Ya era hora de que entraras en razón. No caminé hacia la puerta. Caminé alrededor de la mesa, cada paso medido y sin prisas. La expresión de Sofía cambió del triunfo a la confusión. Los ojos de Lorena siguieron mi movimiento, abriéndose más con cada paso que daba. Bueno, la voz de Sofía había perdido su certeza. ¿Qué estás haciendo? Me detuve detrás de la silla de Lorena, coloqué una mano en el respaldo, no amenazante, solo firme. Ella trató de alejarse, pero no tenía a dónde ir. Me incliné hasta que mi boca estuvo al nivel de su oído. La habitación se quedó en silencio, todos esforzándose por escuchar. Dije 2 palabras. Solo 2. Apenas por encima de un susurro. Lo sé. La cara de Lorena se drenó de color completamente. No pálida, gris. Sus manos comenzaron a temblar tan violentamente que tuvo que agarrar el borde de la mesa para ocultarlo. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Me enderecé, dejé caer mi mano de la silla y pasé junto a Sofía sin mirarla. La mesa auxiliar junto al vestíbulo de entrada sostenía mis llaves. Las recogí, el metal frío contra mi palma. «¿Papá?» La voz de Sofía detrás de mí, confundida ahora. ¿Qué dijo? ¿Qué pasa? La respuesta de Lorena fue apenas audible. Nada, yo. Nada. ¿Lorena? Julián sonaba genuinamente preocupado. Pareces que vas a enfermarte. ¿A dónde vas? Sofía me llamó. No hemos terminado. Abrí la puerta principal. El aire frío de noviembre entró de golpe, trayendo el olor a hojas muertas. No te alejes de mí. La voz de Sofía subió a un chillido. Vuelve aquí. Salí afuera. Las tablas del porche crujieron bajo mi peso, familiares y sólidas. Reales, a diferencia de todo lo que acababa de suceder adentro. Bien, gritó Sofía desde la puerta. No vuelvas, no te necesitamos. Cerré la puerta silenciosamente detrás de mí. Más devastador que cualquier portazo. El viaje al centro tomó 20 minutos. El tráfico era ligero. La mayoría de la gente estaba en casa con la familia, digiriendo sus cenas festivas, viendo fútbol, siendo normales. Yo ya no era normal. Tal vez nunca lo había sido. Y solo había tomado todo este tiempo admitirlo. Me estacioné en el garaje subterráneo debajo de un edificio modesto en la calle principal. Tomé el ascensor al 3er piso. Apartamento 3. C. El lugar que había alquilado 4 meses después de que Carmen muriera, cuando el silencio en la casa se volvió insoportable. Sofía no sabía de él. Nadie lo sabía. Había necesitado un lugar que fuera solo mío, donde ningún recuerdo esperara a la vuelta de cada esquina. El apartamento era escaso. Un sofá, un escritorio, una cama en el dormitorio individual, sin fotografías, sin artículos personales, solo un espacio para pensar. Había estado viniendo aquí 1 o 2 veces por semana, generalmente tarde en la noche, sentándome en la oscuridad y recordando quién solía ser antes de que el dolor me hiciera débil. Esta noche encendí la lámpara del escritorio y abrí el cajón inferior. La carpeta Manila estaba exactamente donde la había dejado hace una semana, cuando la investigadora privada la había entregado personalmente en lugar de confiarla al correo electrónico. Lorena Linares. Leía la etiqueta. Extendí el contenido sobre la superficie del escritorio, ordenándolos cronológicamente. Viejo hábito de los archivos de casos. La investigadora había sido minuciosa. Cada detalle coincidía. Rogelio Torres, declarado muerto en un accidente de navegación en el año 2009. Vivo y viviendo en una ciudad del norte bajo el nombre de Ricardo Tovar. El certificado de defunción, archivado en el condado. El pago del seguro de vida, $200,000, pagado a la viuda afligida 6 meses después. Las fotografías, Rogelio, ahora Ricardo, fuera de un negocio de paisajismo de su propiedad, luciendo saludable y bronceado y muy poco muerto.
Los estados de cuenta bancarios mostraban el dinero del seguro depositado en la cuenta de Lorena en enero de 2010. Para marzo, había comprado una pequeña casa en las afueras. Para junio, había ayudado a Julián a comenzar su primera empresa comercial fallida. El dinero se había escurrido durante 15 años, pero el crimen permanecía. Fraude de seguros, conspiración, presentación de un certificado de defunción falso. Cada uno, un delito grave. Saqué mi bloc de notas legal y comencé a tomar notas. El informe de la investigadora incluía declaraciones de testigos, vecinos en el norte que conocían a Ricardo Tovar, que habían mencionado su pasado en el sur, que lo habían visto con una mujer que coincidía con la descripción de Lorena en 2 ocasiones separadas a lo largo de los años. Habían sido cuidadosos, pero no lo suficiente. Mi computadora portátil cobró vida con un zumbido. Busqué el sitio web de la compañía de seguros. Encontré su línea directa de fraude. Anoté el número. Luego busqué los estatutos federales sobre fraude de seguros. Las penas oscilaban entre 5 y 20 años, dependiendo de la cantidad. $200,000 lo colocaban firmemente en territorio federal. Me recosté en la silla. Estudié la evidencia expuesta ante mí. En mis 35 años como comisario, había visto muchos criminales. Los violentos, los desesperados, los estúpidos que eran atrapados inmediatamente. Pero los tipos como Lorena eran diferentes. Los planificadores, los que pensaban que eran más inteligentes que los demás, que creían que podían salirse con la suya para siempre, porque se habían salido con la suya hasta ahora. Ella había interpretado a la viuda afligida a la perfección. Recaudó simpatía junto con el dinero. Construyó una nueva vida sobre esa base de mentiras. Y cuando Julián se casó con Sofía, ella vio otra oportunidad. Un hombre exitoso con propiedades y ahorros. Una hija que era fácilmente manipulada. Un objetivo que había sido ablandado por el dolor. Se habían mudado temporalmente hace 26 meses. Lo temporal se había vuelto permanente, habitación por habitación, decisión por decisión. Lorena lo había orquestado maravillosamente, siempre con Sofía como intermediaria. Papá, solo necesitamos unos meses para recuperarnos. Papá, el negocio de Julián está a punto de mejorar. Papá, tienes tanto espacio y somos familia. Familia, la palabra que usan para justificar todo. Recogí una de las fotografías, Rogelio siendo Ricardo, de pie junto a una camioneta con paisajismo Tovar pintado en el costado. Se veía feliz. Probablemente más feliz de lo que había sido casado con Lorena. No lo culpaba por fingir su muerte. Entendía el impulso de desaparecer, de empezar de nuevo, de escapar de una vida que se había vuelto insoportable. Pero había cometido un crimen. Ambos lo habían hecho, y yo había pasado toda mi carrera creyendo que los crímenes tenían consecuencias, que la justicia importaba, que las personas que quebrantaban la ley debían enfrentar la pena. Había pasado la cena familiar siendo insultado en mi propia casa por una mujer que era una criminal, que había robado $200,000, que había construido toda su existencia actual sobre el fraude, y mi hija la había defendido. La llamó mamá. Me ordenó que me disculpara con ella. La ira que había reprimido durante la cena surgió ahora, caliente, limpia y clarificadora, pero la empujé hacia abajo. La ira comete errores. La ira es impulsiva. Necesitaba ser frío, metódico, estratégico. Abrí un documento nuevo en mi computadora portátil y comencé a escribir. Primero, una cronología de eventos. Segundo, una lista de evidencia. Tercero, posibles estrategias legales. Trabajé hasta pasada la medianoche, construyendo mi caso pieza por pieza. La forma en que había construido cientos de casos antes. Cuando finalmente cerré la carpeta, mis manos estaban firmes y mi mente clara. Sabía exactamente lo que iba a hacer. No venganza. Eso era desordenado y emocional. Justicia. Limpia y procesal. Y absolutamente merecida. La carpeta permaneció cerrada en mi escritorio durante 2 días. No porque tuviera dudas. Había dejado de dudar en el momento en que salí de esa casa, sino porque necesitaba planificar cada paso cuidadosamente. 35 años como comisario me habían enseñado que la emoción comete errores.
y no podía permitirme errores. Para la tercera mañana, mi teléfono tenía 17 llamadas perdidas de Sofía. No escuché los mensajes de voz. Abrí la carpeta el tercer día y comencé a construir mi caso de la manera en que había construido cientos antes. Metódicamente, exhaustivamente, sin dejar huecos para abogados defensores o dudas. La evidencia contra Lorena era sólida, pero era solo parte de la historia. Necesitaba documentar todo, la imagen completa de explotación, manipulación y fraude que había consumido los últimos 2 años de mi vida. Conduje a mi banco en el centro en una mañana gris de diciembre. La oficial que me ayudó pareció insegura cuando solicité 5 años de estados de cuenta. Esa es una solicitud considerable, dijo. ¿5 años completos de estados de cuenta? Cada transacción, cada mes. Esperaré. Ella vaciló. ¿Puedo preguntar para qué es esto? Documentación legal. La impresora zumbó durante 20 minutos, escupiendo página tras página de transacciones. Vi cómo se apilaban. 5 años de prueba financiera. Cada página representaba dinero que yo había gastado manteniendo a 3 adultos que habían prometido contribuir pero nunca lo hicieron. Pagos de hipoteca con los que deberían haber ayudado. Servicios públicos. Impuestos a la propiedad. Reparaciones de automóviles. Facturas médicas. Comestibles para 3 personas que no eran yo. De vuelta en mi apartamento, ingresé cada transacción en una hoja de cálculo. Resaltado amarillo para pagos de hipoteca, azul para servicios públicos, verde para comestibles, rojo para cargos de tarjeta de crédito que habían hecho en mis cuentas. Para cuando terminé, el total brillaba en la parte inferior de la pantalla. $340,000. $340,000 en 5 años. Miré ese número hasta que dejó de sentirse como dinero y comenzó a sentirse como evidencia. Al día siguiente conduje a la oficina legal de Leonardo Martínez en el distrito financiero de la ciudad. La firma ocupaba el 10º piso de una torre de cristal. Todo líneas limpias y muebles caros. Leonardo era un especialista en derecho familiar que alguien había recomendado hacía años cuando Carmen estaba enferma y estábamos actualizando nuestros testamentos. Me había gustado su enfoque sensato entonces. Lo necesitaba aún más ahora. Escuchó sin interrumpir mientras yo explicaba la situación. Luego deslicé las carpetas sobre su mesa de conferencias, las hojas de cálculo, los estados de cuenta bancarios, los documentos de propiedad que mostraban que la casa estaba únicamente a mi nombre. Leonardo hojeó las páginas, ocasionalmente mirando hacia arriba con las cejas levantadas. ¿Has estado manteniendo a 3 adultos durante más de 2 años? Sí. ¿Contribuyeron con algo? ¿Algún acuerdo escrito? ¿Promesas? Nada por escrito. Nada que aparezca en cuentas bancarias. Se reclinó en su silla, estudiándome. Entonces, legalmente, esto es sencillo. Son invitados que se han quedado más tiempo del debido. En este estado, necesitas dar a los miembros de la familia un aviso por escrito de 30 días si no hay un contrato de arrendamiento. Después de eso, si se niegan a irse, solicitamos el desalojo formal. ¿Cuánto tiempo toma el proceso completo? Si lo pelean, podría ser 2 meses, pero la mayoría de la gente se va cuando se dan cuenta de que no tienen base legal. Hizo una pausa. ¿Estás seguro de esto? Es de tu hija de quien estamos hablando. Estoy seguro. Esa tarde, me reuní con Adriana Montes en el mismo restaurante donde solíamos tomar café durante los cambios de turno, cuando ambos llevábamos placas. Ella había dejado el departamento de policía hacía 5 años para comenzar su propia firma de investigación privada. Había seguido su carrera desde la distancia, orgulloso de verla tener éxito. Se deslizó en la cabina frente a mí, luciendo mayor pero aún aguda. Héctor, ha pasado demasiado tiempo. Necesito tu ayuda. Empujé la carpeta de Lorena sobre la mesa. Ella la abrió. Estudió las fotografías de Rogelio Torres vivo y bien en el norte. Levantó la vista. Silbó silenciosamente. Recuerdo cuando murió. Lorena interpretó a la viuda afligida perfectamente. Todavía lo está interpretando. Cobró $200,000 en dinero del seguro. Los ojos de Adriana se entrecerraron. ¿Y quieres confirmación de que está vivo? Quiero pruebas que convenzan a un jurado. Fotografías, dirección actual, registros de empleo,
declaraciones de testigos, todo lo que pueda sostenerse en la corte. ¿Cuándo necesitas esto? Antes de enero. Cerró la carpeta, me miró a los ojos. Considera lo hecho. Rogelio Torres está a punto de ser documentado muy a fondo. Los días hasta Navidad se movieron con extraña velocidad. Las llamadas de Sofía continuaron. 17 se convirtieron en 32, luego 45. Sus mensajes de voz evolucionaron de enojados a confundidos a preocupados. Leí cada mensaje pero no respondí a ninguno. El silencio se convirtió en su propia forma de poder, y la vi caer en espiral a través de la pantalla de mi teléfono sin levantar un dedo para detenerlo. Una semana antes de Navidad, me encontró. Nunca averigüé cómo. Tal vez había contratado a alguien, o tal vez simplemente había conducido por barrios probables hasta que vio mi coche. De cualquier manera, allí estaba ella en la puerta de mi apartamento un martes por la tarde, con los ojos rojos de llorar. «Papá, por favor». Su voz se quebró. «Es casi Navidad. Te extrañamos. Lamento lo de la cena». Me paré en la puerta, con una mano en el marco bloqueando la entrada. «¿Lo sientes tú? ¿O Lorena está preocupada?» «¿Qué? No, yo. Solo queremos arreglar esto. Necesitas encontrar tu propio lugar para vivir». Su cara se quedó en blanco, como si su cerebro no pudiera procesar las palabras. «¿De qué estás hablando? Ese es nuestro hogar». «No, es mi hogar y ustedes se van. No puedes hablar en serio». Cerré la puerta mientras ella todavía estaba formando su siguiente oración. Escuché su voz a través de la madera, llamando mi nombre, suplicando. Caminé hacia mi escritorio donde el informe preliminar de Adriana esperaba y no miré hacia atrás. 2 días después, dejó de llamar. Adriana me llamó un martes por la mañana, 2 días antes de Navidad. Su voz llevaba ese tono cuidadoso y neutral que usan los investigadores cuando han encontrado algo significativo. Dejé mi café, saqué mi bloc de notas y la escuché confirmar lo que yo había sospechado, pero necesitaba probar. Rogelio Torres estaba vivo, bien, y viviendo bajo el nombre de Ricardo Tovar en un suburbio del norte. Ella lo había fotografiado comprando comestibles, paseando a su perro, recogiendo el correo. 37 imágenes claras de un hombre muerto viviendo. «Lo observé durante 3 días», dijo Adriana. «Tiene una rutina. Trabaja de 9 a 5 en un taller. Vive en una casa pequeña en la calle Maple. Usa el nombre Ricardo Tovar exclusivamente». ¿Alguien que lo conociera antes? Hablé con un vecino. «Con cuidado. Dice que Ricardo se mudó allí en el año 2010. Se mantiene reservado. Nunca menciona una vida pasada». Ella hizo una pausa. 15 años escondiéndose. Lorena hizo su tarea, pero no contó conmigo. Nadie lo hace nunca. Ella entregó el informe completo en mi apartamento esa tarde. Extendí las fotografías sobre la mesa de mi cocina. Rogelio cargando comestibles en un Toyota. Rogelio paseando a un Golden Retriever. Rogelio revisando su buzón con R. Tovar, claramente visible. Registros de empleo del taller, mostrando a Ricardo Tovar contratado en el año 2011. Declaraciones de testigos de 3 vecinos. Un rastro de papel documentando el cambio de nombre legal archivado en los tribunales locales en el 2010, un año después de su supuesta muerte. Recogí cada imagen. La estudié. La dejé en una fila organizada. Mi cara no mostraba satisfacción, solo confirmación. Esta era la pieza final. A la mañana siguiente, conduje a un notario público en el centro. La vi sellar cada documento. El golpe rítmico del sello, la firma cuidadosa, la impresión en relieve que hacía que todo fuera oficial. Hice múltiples copias certificadas de todo. La investigación de Adriana, estados de cuenta bancarios, escrituras de propiedad, hojas de cálculo financieras. Creé 3 paquetes de evidencia completos. Uno para mí, uno para Leonardo Martínez, uno para posibles procedimientos judiciales. Todo fechado, firmado, sellado, legalmente vinculante. Desde allí, fui a la oficina de Leonardo para revisar los documentos finales. Había preparado 3 avisos separados. Uno para Sofía, uno para Julián, uno para Lorena. El aviso de 30 días para desalojar. El lenguaje era frío, legal, preciso.
Esto es blindado, dijo Leonardo. No tienen base legal para quedarse. Leí cada palabra. Pasé mi dedo por la página. Me detuve en la fecha límite. ¿30 días desde la entrega? Correcto, 15 de enero. Después de eso, solicitamos el desalojo formal si no se han ido voluntariamente. No se irán voluntariamente. Entonces, usaremos al departamento del comisario para la ejecución. Irónico considerando tus antecedentes. Deslizó los documentos hacia mí. Una vez que entregues esto, no hay vuelta atrás. Firmé mi nombre al final de cada aviso con trazos deliberados. No quiero volver atrás. Conduje hasta el barrio exclusivo el 26 de diciembre, el día después de Navidad. Leonardo me siguió en su propio coche, un testigo, una presencia legal, una señal de que esto era un asunto oficial. Mi llave giró en mi propia puerta principal por primera vez desde la cena familiar. El sonido hizo que todos adentro se congelaran. Estaban en la sala de estar, los tres. Sofía levantó la vista de su teléfono, la sorpresa destellando en su rostro. Julián se levantó del sofá. Lorena palideció. Papá, gracias a Dios. Necesitamos. Corté a Sofía. Este es un aviso legal. Léelo. Avancé, documentos en mano. Extendí mi brazo hacia Sofía primero. Ella tomó el papel automáticamente, la confusión reemplazando su alivio. Luego el aviso de Julián, luego el de Lorena. Cada entrega fue formal, silenciosa. No los tiré. No golpeé nada. Simplemente los puse en sus manos y esperé. Julián escaneó su copia. No puedes desalojarnos. Hemos vivido aquí por años. Es por eso que tienen 30 días en lugar de una expulsión inmediata. Las manos de Sofía temblaban. ¿Expulsión inmediata? Esto es una locura. Julián se puso de pie. Se movió hacia mí. Trató de hacerse más grande, más amenazante. ¿Crees que puedes simplemente echarnos a la calle? Pelearé esto. Te llevaré a la corte. Eres bienvenido a intentarlo. Perderás. Se acercó más. Tal vez no me vaya. ¿Qué pasa entonces? No retrocedí. No me moví en absoluto. Solo sostuve su mirada. Relajado pero listo. 35 años manejando situaciones volátiles en mis huesos. Entonces estarás cometiendo allanamiento. Código Penal. Artículo 30-05. Delito menor de clase B. Hasta 6 meses de cárcel. ¿Quieres probarlo? Julián se detuvo a 1 metro de distancia. Repentinamente incierto, su arrogancia drenada visiblemente. Pasé 35 años haciendo cumplir la ley, dije en voz baja. Pruébame. Sofía cayó de rodillas. Realmente cayó de rodillas al suelo, con lágrimas corriendo. Por favor, papá. Soy tu hija. ¿Recuerdas cuando era pequeña? ¿Recuerdas lo felices que éramos? La miré sin expresión, con las manos entrelazadas detrás de mi espalda. Esperé. No puedes hacernos esto. ¿A dónde iremos? Esa ya no es mi preocupación. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Tú tomaste tus decisiones en la cena. La elegiste a ella sobre mí. Miré a Lorena, todavía congelada con su aviso. Ahora vive con ello. La voz de Lorena salió apenas como un susurro. Héctor, por favor. La miré directamente. Lee el aviso, Lorena. Cada palabra. Yo. Podemos hablar sobre. No hay nada de qué hablar. Tienen 30 días. Sus manos temblaban tanto que no podía sostener el papel con firmeza. Sofía y Julián no se dieron cuenta. Estaban demasiado ocupados pasando por su propio pánico. ¿Qué pasa si nos negamos a irnos? Sofía exigió. El 16 de enero, el departamento del comisario los sacará a ustedes y a sus pertenencias. Su elección es si se van con dignidad o esposados. Leonardo habló por primera vez, su voz con autoridad profesional. Aconsejaría cooperación. Su posición legal es inexistente. Miré a cada uno de ellos a su vez. 15 de enero. Ni un día más tarde. Caminé hacia la puerta. Leonardo me siguió. Detrás de nosotros, Sofía comenzó a gritar de nuevo, pero las palabras eran solo ruido ahora. Desesperación sin poder. Afuera, Leonardo se detuvo junto a su coche. Pelearán esto. Que lo intenten. Conduje de vuelta a mi apartamento. Y por primera vez desde la cena familiar, dormí toda la noche. La carta certificada llegó a mi apartamento 3 días después de Año Nuevo.
Reconocí el nombre del bufete de abogados en el sobre, Morrison y Asociados, una de esas firmas de nivel medio que se especializaban en hacer ruido en lugar de ganar casos. La abrí, de pie en la encimera de mi cocina, leyendo el lenguaje amenazante sobre acuerdos orales y obligaciones familiares y desalojo injustificado. Sofía y Julián se habían contratado un abogado. Sonreí por primera vez en semanas. Dejé la carta y llamé a Leonardo. Mordieron el anzuelo, dije cuando contestó. Déjame adivinar. ¿Amenazas sobre demandas y angustia emocional? Casi palabra por palabra. Conduje a la oficina de Leonardo esa tarde. Leyó la carta 2 veces. Luego se reclinó en su silla con el tipo de expresión que los abogados tienen cuando la parte contraria hace su trabajo más fácil. Táctica de desesperación estándar, dijo. Están amenazando con demandarte por desalojo injustificado. ¿Pueden ganar? No. No tienen documentación, ni testigos de ningún acuerdo. Y tú eres dueño de la propiedad totalmente. Esto es postura. Golpeó la carta con su bolígrafo. ¿Cuánto tiempo tomará detenerlos? Tendré una respuesta redactada para mañana. Se darán cuenta de que están desperdiciando su dinero. Sacó un bloc de notas, comenzó a tomar notas. Morrison es lo suficientemente decente, pero no tiene nada con qué trabajar. Él también lo sabe. Esta carta es teatro, no te contengas. Leonardo levantó la vista, sonrió levemente. Nunca lo hago. 2 días después, me senté frente a Leonardo mientras leía su carta de respuesta en voz alta. El lenguaje era quirúrgico, cortando la fanfarronería de Morrison con hechos y jurisprudencia. El reclamo de su cliente de un acuerdo oral es legalmente insuficiente en la ley de propiedad de este estado. El señor Peterson, como único propietario con título claro, tiene derecho absoluto a determinar la ocupación. Además, su amenaza de un reclamo por abuso de ancianos no tiene mérito. Sus clientes son adultos en sus 30 años, que han vivido sin pagar renta durante 5 años, mientras el señor Peterson gastó más de $300,000 manteniéndolos. Eso debería llamar su atención, dije. Si siguen adelante, solo acumularán honorarios legales que no pueden pagar. Leonardo firmó la carta con una floritura. Pero seguirán adelante. La gente así siempre lo hace. Tenía razón. El 15 de enero llegó y pasó. Conduje pasando la casa del barrio exclusivo a media mañana, rodando lento sin parar. Y vi el coche de Sofía en el camino de entrada. Luces encendidas adentro. Sin camiones de mudanza, sin cajas visibles a través de las ventanas. Habían elegido el desafío. Me metí en un estacionamiento a 1 cuadra de distancia y le envié un mensaje de texto a Leonardo. Todavía ocupado. Presenta el archivo mañana. A la mañana siguiente, Leonardo y yo nos reunimos en el Palacio de Justicia del Condado. Subimos los escalones juntos. Pasamos por seguridad. A la oficina del secretario. El paquete de presentación de desalojo era grueso con documentación. Todo lo que habíamos reunido durante el último mes. Leonardo lo deslizó sobre el mostrador al secretario, quien lo hojeó con eficiencia práctica. Minucioso, comentó, sellando cada página con precisión rítmica. Devolvió el recibo. Lo doblé cuidadosamente en el bolsillo de mi chaqueta. 3 semanas hasta la audiencia, dijo Leonardo mientras caminábamos de regreso a nuestros coches. Recibirán la citación en unos días. Entonces la realidad se asienta. Se asentó más rápido de lo que esperaba. Mi teléfono sonó esa noche, mientras estaba sentado en mi sillón de lectura en el apartamento. El nombre de Julián en la pantalla. Contesté. Lo puse en altavoz. Dejé el teléfono en la mesa auxiliar. Me recliné y escuché. ¿Quieres jugar rudo? La voz de Julián llegó fuerte, enojada, desesperada. Bien. Le diré a todos qué tipo de hombre eres realmente, a cada vecino, a cada amigo, a todos los que pensaban que eras un gran comisario. Sabrán que echaste a tu propia familia a la calle. No dije nada. Dejé que se consumiera en su furia. Tu reputación será destruida. Serás el hombre que abandonó a su hija. ¿Me estás escuchando? ¿Has terminado? Silencio. Entonces yo, ¿qué? Levanté el teléfono. Hablé directa y silenciosamente. Cuando el juez escuche la grabación de esta conversación junto con la evidencia de que no has contribuido con nada mientras vivías en mi casa durante 5 años,
Hará que mi caso sea aún más fuerte. Gracias. Terminé la llamada, dejé el teléfono de nuevo. Imaginé la cara de Julián al darse cuenta de lo que acababa de hacer, cómo Lorena lo había empujado a cometer otro error, convenciéndolo de que la agresión funcionaría cuando solo empeoraba las cosas. Ella tenía miedo, eso era lo que era esto. Lorena, aterrorizada de lo que yo sabía, manipulando a Julián hacia la escalada porque necesitaba ventaja. Todavía creía que podía crear caos, hacerme negociar, forzarme a retroceder para evitar la exposición. Nunca había estado más equivocada. Una semana después, Leonardo llamó con una actualización. Presentaron una respuesta. Morrison está argumentando dificultades emocionales y residencia de buena fe. ¿Funcionará? No en este estado. Los derechos de propiedad son sagrados aquí. El juez se pondrá del lado del propietario, especialmente con tu documentación. Escuché papeles crujiendo. La audiencia está programada para el 14 de febrero. A media mañana, ¿cuándo empezamos a prepararnos? Ya empezamos. Necesito que reúnas cualquier evidencia adicional. Declaraciones de vecinos, si puedes conseguirlas. Fotografías de la propiedad que muestren tus posesiones frente a las de ellos. Cualquier cosa que establezca que este siempre fue tu hogar, no una residencia compartida. Esa noche, extendí documentos sobre la mesa de mi apartamento. Estados de cuenta bancarios ordenados cronológicamente. Escrituras de propiedad. Registros de impuestos. La llamada telefónica grabada respaldada en 3 dispositivos. Fotografías de cada habitación en mi casa, tomadas el día después de que entregué los avisos de desalojo, mostrando los muebles de Carmen, mis libros, mi vida ocupando cada espacio mientras las pertenencias de Sofía y Julián parecían temporales, superficiales, como invitados que se habían quedado más tiempo del debido. Las palabras de Leonardo resonaban. Comienza a preparar tu evidencia. Había estado preparando evidencia toda mi carrera. Este era solo otro caso, otra investigación, otra búsqueda de justicia. Excepto que esta vez, yo era tanto el investigador como la víctima, y los acusados eran familia. Pero habían dejado de ser familia en la cena. El momento en que Sofía eligió a Lorena sobre mí, el momento en que la llamó mamá a esa mujer, el momento en que todos se sentaron a juzgar mi vida y mi matrimonio y decidieron que merecía su desprecio, ahí fue cuando los lazos se rompieron. Lo que quedaba era solo ley. Derechos de propiedad, evidencia, justicia. Podía trabajar con eso. La sala del tribunal olía a madera vieja y gente ansiosa. Había estado en cientos de salas de tribunal durante mi carrera, testificando como oficial, proporcionando evidencia, viendo trabajar la maquinaria lenta de la justicia. Pero nunca me había sentado en la mesa del demandante antes. Leonardo ajustó su maletín a mi lado, organizado y seguro. Al otro lado del pasillo, Sofía y Julián se sentaron con su abogado, un hombre de aspecto nervioso llamado Morrison, que seguía barajando papeles. Lorena estaba sentada en la galería detrás de ellos, pálida y rígida. El alguacil nos llamó al orden, y la jueza Patricia Chen entró. Era una mujer de unos 50 años con ojos agudos, y una expresión que sugería que había escuchado cada excusa y no creía ninguna de ellas. Reconocí el tipo, jueces que se preocupaban por la ley, no por el teatro. Leonardo había elegido bien el lugar. Morrison se puso de pie primero, lanzándose a su declaración de apertura. Su señoría, este caso se trata de un padre dándole la espalda a su propia hija. Mis clientes han vivido en ese hogar durante años, creyendo que era su hogar también, parte de su arreglo familiar, para enfrentar repentinamente el desalojo sin advertencia o justificación. La jueza Chen interrumpió. Señor Morrison, ¿hubo un contrato de arrendamiento por escrito o acuerdo de alquiler? Morrison vaciló. No, su señoría. Pero hubo un entendimiento, un acuerdo verbal. Continúe. Pero por favor concéntrese en hechos legales. Morrison lo intentó. Pintó una imagen de lazos familiares y acuerdos tácitos, contribuciones al hogar que no podían medirse en dólares, la devastación emocional de ser expulsados. Fue una actuación diseñada para la simpatía. En otra corte, con otro juez, podría haber funcionado. Aquí no. Leonardo se puso de pie cuando llegó su turno. Su señoría, los hechos son sencillos.
El señor Peterson es el único propietario de la propiedad en cuestión. Le entregó la escritura de la propiedad al alguacil, quien se la pasó a la jueza Chen. Él entregó correctamente un aviso de desalojo de 30 días, como lo requieren las leyes de este estado. Sus razones son propias. Los propietarios tienen ese derecho. La jueza Chen estudió la escritura. ¿Y cuál era el arreglo de vivienda? Los acusados vivieron sin pagar renta durante 5 años. Leonardo presentó los estados de cuenta bancarios, una pila gruesa que hizo un ruido sordo audible cuando los dejó caer. Estos documentan que el señor Peterson gastó más de $340,000 manteniéndolos mientras ellos no contribuían nada. Morrison trató de objetar. Leonardo presentó con calma el testimonio de los vecinos. Declaraciones escritas de la señora Patricia Williams y otros 2 describiendo cómo Sofía y Julián trataban la casa como propia. Tomaban decisiones sin consultarme, me hablaban irrespetuosamente en mi propia entrada. Entonces Leonardo reprodujo el video. Había instalado cámaras de seguridad hacía años después de un robo en nuestra calle. Capturaban audio y video del comedor y la sala de estar. Casi me había olvidado de ellas hasta que estaba reuniendo evidencia. Las imágenes de la cena eran cristalinas. Las pantallas de la sala del tribunal mostraron los ataques de Lorena, sus comentarios sobre Carmen, su insulto de hombre patético. Mostraron la escalada de Sofía, su ultimátum, su orden de que me disculpara o me fuera. El audio captó cada palabra, cada tono, cada momento de falta de respeto en mi propio hogar. Miré la cara de la jueza Chen en lugar de la pantalla. Su expresión se endureció con cada minuto que pasaba. Cuando terminó el video, miró a Sofía con algo cercano al desprecio. Señora Peterson Gray, me gustaría que explicara lo que acabo de ver. Sofía se puso de pie. Sus piernas temblaban visiblemente. Eso fue. Fue un día difícil. Las tensiones eran altas. Estaba defendiendo a mi suegra. Yo. Le diste a tu padre un ultimátum en su propio hogar. ¿Es eso correcto? Sí. ¿Pero se disculpó después o intentó reparar la relación? La voz de Sofía bajó a casi nada. Yo. No. Pensé que él lo haría. Gracias. Puede sentarse. La jueza Chen se volvió hacia Julián. Señor Gray, ¿tiene alguna documentación que muestre que pagó renta, servicios públicos o contribuyó financieramente a este hogar? No, su señoría, pero ayudamos con el mantenimiento y... ¿Tiene recibos de estos costos de mantenimiento? ¿Prueba de gastos? No, señora. ¿Así que no tiene documentación financiera de ninguna contribución? La voz de Julián era apenas audible. No, su señoría. La jueza pidió un receso de 15 minutos. Leonardo y yo esperamos en silencio. Él revisó sus notas con calma. Me senté perfectamente quieto, con las manos cruzadas sobre la mesa. Al otro lado del pasillo, Sofía lloraba en el hombro de Morrison. Julián caminaba de un lado a otro. En la galería, Lorena se puso de pie abruptamente y salió. No podía soportar escuchar lo que venía. Cuando la jueza Chen regresó, su expresión estaba decidida. He revisado toda la evidencia y el testimonio. La ley es clara. Los propietarios tienen el derecho de determinar quién reside en su propiedad. El señor Peterson entregó correctamente el aviso de desalojo, dando a los acusados 30 días como se requiere. Los acusados no han presentado evidencia de un contrato de arrendamiento, acuerdo de alquiler o contrato oral documentado. Hizo una pausa. Miró directamente a Sofía y Julián. Además, la evidencia muestra que el señor Peterson ha sido extraordinariamente generoso, manteniendo a 3 adultos financieramente durante 5 años sin compensación o aprecio. El sollozo de Sofía resonó antes de que la jueza terminara. Por lo tanto, fallo a favor del demandante. Los acusados deben desalojar la propiedad en la dirección del barrio exclusivo a más tardar el 1 de marzo. Si no cumplen, el departamento del comisario está autorizado para ejecutar la remoción forzosa. Además, los acusados pagarán los honorarios legales y costos judiciales del demandante. El mazo cayó. El llanto de Sofía se convirtió en un llanto completo. Julián puso su cabeza entre sus manos. Morrison reunió sus papeles con la eficiencia derrotada de un abogado que sabía que había perdido antes de empezar. Leonardo se inclinó cerca.
Eso salió exactamente como se esperaba. Sí, estarán fuera para el 1 de marzo. Si no, tendremos a la policía allí el día 2. Estarán fuera. ¿Entienden ahora? Leonardo miró a la galería donde Lorena había estado sentada. Se fue rápido. Parecía aterrorizada. Me puse de pie, recogí mi carpeta. Debería estarlo, porque esto, el desalojo, la victoria judicial, la humillación pública, esto era solo el movimiento de apertura. Lorena lo sabía. Por eso había huido. Ella entendía que un hombre que llevaría a su propia hija a la corte no dudaría en destruir a una mujer que había construido su vida sobre el fraude. El verdadero ajuste de cuentas aún estaba por llegar. 3 días después del fallo judicial, le envié a Lorena un mensaje de texto. Solo una dirección y una hora. Una cafetería llamada Meridian Grounds, en el lado oeste de la ciudad, lejos del barrio exclusivo, donde nadie nos reconocería. No pregunté si vendría. Sabía que lo haría. Las personas con secretos siempre aparecen cuando insinúas que sabes lo que esconden. Llegué 15 minutos antes. Elegí una cabina de esquina con vista a la entrada y pedí café negro que no tenía intención de beber. Cuando Lorena entró, parecía haber envejecido 5 años en 3 días. Me vio, vaciló, luego caminó con su bolso apretado contra su pecho como armadura. Se sentó rígidamente frente a mí sin pedir nada. Sus manos temblaban. Trató de ocultarlo entrelazándolas sobre la mesa. ¿Por qué querías reunirte? Su voz era defensiva, frágil. Nos estamos mudando. ¿No es eso suficiente? No. ¿Qué más quieres de nosotros? Abrí la carpeta manila que estaba entre nosotros en la mesa. Saqué la primera fotografía con lentitud deliberada. La giré para que la mirara. La deslicé con 2 dedos. Rogelio Torres. Edad 61 años. Parado afuera de una tienda de autopartes en una ciudad del norte. Muy vivo. La marca de tiempo leía hace 4 semanas. El color desapareció de la cara de Lorena en segundos. Este podría ser cualquiera, dijo, pero su voz había perdido su certeza. Las fotos pueden ser manipuladas. Deslicé otra foto. Rogelio cargando comestibles en un Toyota. Luego otra. Rogelio paseando a un Golden Retriever. Luego otra. Cada imagen un clavo en un ataúd que ella había estado construyendo durante 15 años. Ese es Rogelio, comprando en una tienda de comestibles el jueves pasado. Hay 36 fotos más. Diferentes días. Diferentes ubicaciones. Todas con marca de tiempo. Saqué documentos bancarios a continuación. El pago del seguro del año 2009. $200,000 depositados en su cuenta 6 meses después de la supuesta muerte de Rogelio. Fui comisario durante 35 años. Sé cómo investigar fraudes. Sus manos fueron a su boca. ¿De dónde sacaste estas? Esa no es la pregunta que deberías estar haciendo. Ella miró fijamente las fotografías, la cara viva de Rogelio, y algo dentro de ella comenzó a desmoronarse. Lo vi suceder de la misma manera que había visto a cientos de sospechosos darse cuenta de que estaban atrapados, que las mentiras habían terminado, que venían las consecuencias. No entiendes. Su voz bajó a casi un susurro. Rogelio nos abandonó. Me dejó con un niño y nada. Tenía que sobrevivir de alguna manera. Así que fingiste su muerte y robaste $200,000 de una compañía de seguros. No fue robar. Él nos debía ese dinero. Destruyó nuestras vidas. Eso se llama fraude de seguros. Es un delito grave. No tenía opción. Me incliné ligeramente hacia adelante. Tenías opciones. Elegiste el crimen. Ella intentó la ira a continuación. Si expones esto, Julián será destruido. Sabrá que su padre lo abandonó, que le mentí durante 15 años. ¿Es eso lo que quieres? ¿Lastimarlo? Julián merece saber la verdad sobre su familia, al igual que yo merecía honestidad de la mía. Sofía nunca te perdonará por esto. Sofía tomó su decisión en la cena. Saqué una sola hoja de papel mecanografiado, mi ultimátum, numerado y claro. Lo coloqué encima de la pila de evidencia. Esto se trata de justicia, no de perdón. Ella recogió el papel con manos temblorosas. Lo leyó una vez, luego otra vez, como si las palabras pudieran cambiar.
Tienes 48 horas, dije. Cuéntale a Julián todo. Muéstrale estas fotos. Explica lo que hiciste. Enfrenta las consecuencias. Transfiere $50,000 a esta cuenta. Toqué la información de ruta bancaria en la parte inferior de la página. Y después del 1 de marzo, no quiero volver a verte nunca más. ¿$50,000? No tengo esa cantidad de dinero. Cobraste $200,000 en dinero de seguro fraudulento hace 15 años. Lo tienes. O vende algo. Ese es tu problema. ¿Y si me niego? Entonces contacto a la aseguradora y a la oficina del fiscal general del estado del norte. Enfrentarás persecución criminal. El fraude de seguros conlleva de 2 a 10 años de prisión, dependiendo de la cantidad y las circunstancias. $200,000 te ponen sólidamente en el rango superior. Ella dejó el papel con cuidado, como si pudiera explotar. ¿Realmente me enviarías a prisión? Sin dudarlo. La lucha salió de ella entonces. Vi sus hombros hundirse, su cara colapsar. Estaba viendo su futuro claramente ahora. No más existencia cómoda en mi casa. No más controlar a su hijo a través de la culpa y la manipulación. No más vivir con dinero robado mientras fingía ser una viuda respetable. ¿Qué pasa si le digo a Julián y me odia para siempre? Ese no es mi problema. Te ganaste lo que sea que pase. ¿Cómo puedes ser tan frío? Me puse de pie lentamente, dejando la carpeta sobre la mesa. Me llamaste patético en mi propia mesa. Viviste en mi casa sin pagar renta mientras me tratabas como basura. Construiste toda tu vida sobre mentiras. Saqué $5 de mi billetera. Los dejé caer sobre la mesa para el café que no había tocado. Esto no es frío. Estos son consecuencias. Por favor, susurró. Tiene que haber otra manera. Revisé mi reloj. 47 horas y 53 minutos. No llegues tarde. Abotoné mi jaqueta y caminé hacia la salida. No miré hacia atrás. Detrás de mí, Lorena estaba sentada sola en esa cabina de esquina, rodeada de evidencia de sus crímenes, enfrentando una elección imposible que realmente no era una elección en absoluto. La cuenta regresiva había comenzado. La notificación de transferencia bancaria llegó a las 11:30 de la noche de la segunda noche. $50,000 depositados desde una cuenta a nombre de Lorena. Recogí mi teléfono de la mesita de noche. Leí la notificación de la aplicación bancaria. Lo dejé de nuevo. Sin satisfacción, solo confirmación. Ella había cumplido con la primera condición. Me fui a dormir. La segunda condición, decirle a Julián la verdad, sucedió a la mañana siguiente. No fui testigo, pero Sofía me llamó a las 7 de la mañana. Ya estaba despierto, tomando café en la mesa de mi cocina cuando su nombre iluminó la pantalla de mi teléfono. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. ¿Qué hiciste? Su voz llegó cruda con shock y furia. Lorena está destruida. Julián ni siquiera la mira. ¿Qué clase de monstruo eres? No dije nada. Solo sostuve el teléfono, escuchando. Ella le contó sobre su padre. Tuvo que mostrarle esas fotos. Él está completamente roto. ¿Estás feliz ahora? Yo no creé esas mentiras. Solo las expuse. La obligaste a destruir a su propio hijo. Eso es malvado. Ella lo destruyó hace 15 años cuando mintió. Yo solo lo hice consciente de ello. Somos tu familia. ¿Cómo puedes? Terminé la llamada. Silencié el teléfono. Volví a mi café. Para el mediodía, había impreso y enviado por correo copias de los documentos de fraude de seguros de Lorena al Departamento de Investigación de Fraude de la compañía de seguros. Ellos manejarían la demanda civil. Recuperarían su dinero, más intereses y multas. La persecución criminal podría venir después. ¿O no? Esa ya no era mi preocupación. El 1 de marzo llegó gris y frío. Conduje a la casa del barrio exclusivo a las 9 de la mañana. Un oficial del condado ya estaba allí, de pie junto a su patrulla en el camino de entrada. Asintió cuando me vio acercarme. Comisario Peterson, pensé que era usted. Escuché que se retiró. Hace 5 años. Me detuve a su lado, ambos mirando hacia la casa. ¿Está aquí para la supervisión del desalojo? Sí, señor. Debería ser sencillo. Han estado empacando desde ayer. Bien, agradezco que esté aquí. Parte del trabajo. Miró la casa, donde el movimiento era visible a través de las ventanas. Aunque admitiré,
Los desalojos familiares nunca son fáciles. No, no lo son. Un camión de mudanza estaba en el camino de entrada, con las puertas traseras abiertas. Mientras observaba, Julián salió cargando una caja. Sus movimientos mecánicos, la cara en blanco. La cargó sin mirar a nadie. Luego desapareció de nuevo adentro. Lorena lo siguió minutos después, luchando con una caja que parecía demasiado pesada para ella. La dejó a mitad de camino hacia el camión. Ajustó su agarre. La recogió de nuevo. Julián pasó junto a ella sin ofrecerse a ayudar. Me quedé en el jardín delantero, con los brazos cruzados, presenciando el desmantelamiento de su ocupación. Sofía apareció en la puerta con platos envueltos, lágrimas corriendo por su rostro. Me vio parado allí y su expresión se retorció con odio. Pero no dijo nada. Solo se dio la vuelta y volvió a entrar. El éxodo tomó 3 horas. Caja tras caja, pieza tras pieza. Vaciaron la casa de su presencia. El oficial revisaba su reloj periódicamente. Tomaba notas en su portapapeles, profesional, neutral, asegurando que se cumplieran los requisitos de la ley. Cuando se cargó la última caja, Lorena caminó lentamente por el césped hacia mí. Se detuvo a unos metros de distancia. Manteniendo la distancia, su postura estaba derrotada, los hombros hundidos, la cabeza baja. Transferí el dinero. Su voz era apenas audible. ¿Lo recibiste? Sí. ¿Estás satisfecho ahora? Has destruido todo. Tú destruiste todo. Yo solo dejé de ser tu víctima. Julián nunca se recuperará de esto. Se recuperará de la verdad. No se habría recuperado de una vida de mentiras. Su voz se quebró. ¿Qué pasa ahora? Te vas. Nunca me contactes de nuevo. Si te veo, el fiscal obtiene todo. Ella asintió aturdida. Se dio la vuelta y caminó de regreso al camión de mudanza. Subió al asiento trasero junto a cajas apiladas. Sofía ya estaba en el asiento del pasajero, mirando al frente. Julián encendió el motor. Mientras el camión se alejaba, Sofía bajó la ventanilla. Espero que puedas vivir con lo que has hecho. Puedo, respondí. ¿Puedes tú? Éramos tu familia. Dejaron de ser mi familia cuando me dijeron que me fuera de mi propia casa. El camión dobló la esquina y desapareció. Miré hasta que incluso el sonido del motor se desvaneció. Luego me volví hacia el oficial. Todo despejado, dijo. Están oficialmente desalojados. La propiedad es suya de nuevo. Gracias. Él se alejó y yo me quedé solo frente a mi casa. Mi casa, completa e innegablemente mía. Adentro, el silencio era diferente del silencio de mi apartamento. Este era el silencio de la reclamación, de un espacio vaciado y esperando ser llenado con algo mejor. Caminé por cada habitación, evaluando. La alfombra necesitaría reemplazo, manchada y desgastada por años de uso descuidado. Las paredes necesitaban pintura fresca, pequeñas reparaciones en todas partes, evidencia de personas que trataron lo que no era suyo sin respeto. Pero era salvable, todo ello. Me senté en la mesa del comedor, la misma mesa donde esto comenzó en la cena. Saqué un sobremanila grande, dirigido y sellado. Adentro, copias completas de la documentación de fraude de seguros de Lorena, fotografías, estados de cuenta bancarios, testimonio de testigos, el informe completo de investigación de Adriana, unidad de investigación de fraude de la compañía de seguros. Lo sellé cuidadosamente. Caminé hacia el buzón en la esquina y lo dejé caer. El sonido metálico del buzón, cerrándose, resonó en la calle vacía. La compañía de seguros perseguiría su caso civil. Lorena enfrentaría la ruina financiera. La demandarían por la cantidad total más 15 años de intereses, multas, honorarios legales. Probablemente declararía la bancarrota, perdería los ahorros que le quedaran después de pagarme. Pasaría años saliendo de la deuda. Eso no fue obra mía. Eso fue consecuencia. El resultado natural de construir una vida sobre el fraude. Caminé de regreso a mi casa, lentamente, sintiendo el peso de los últimos 4 meses levantándose con cada paso. No felicidad exactamente, no triunfo. Solo la tranquila satisfacción de la justicia debidamente servida, de cuentas equilibradas, de un hombre que se negó a permanecer como víctima. La casa necesitaba trabajo. Yo también.
pero ambos nos recuperaríamos. Y lo haríamos honestamente, sin mentiras, sin robo, sin fingir ser algo que no éramos. Empezando ahora, la aseguradora se movió más rápido de lo que esperaba. 2 semanas después de que les envié la evidencia, su departamento legal presentó una demanda civil contra Lorena Linares en la Corte Federal. Recibí una notificación de cortesía como la persona que había proporcionado la documentación. Me querían disponible como testigo potencial. La demanda exigía la restitución total de los $200,000 fraudulentos más 15 años de intereses compuestos, multas y honorarios legales. El total, $380,000. Lorena no tenía esa cantidad de dinero. Ya no. Leonardo llamó para actualizarme. Pensé que querría saber. La aseguradora presentó su demanda. 380,000. ¿Cuándo? La semana pasada. Lorena ya está hablando de bancarrota con su abogado. Eso era predecible. Lo perseguirán de todos modos. Las compañías de seguros no dejan pasar el fraude. Le agradecí y colgué. Más tarde revisé la presentación de bancarrota federal en línea. Registro público, fácilmente buscable. Allí estaba. Lorena Linares. Petición de bancarrota del capítulo 7. La leí clínicamente, notando la lista de deudas, los activos cercanos a cero, el colapso financiero completo. Luego cerré el navegador y seguí con mi día. Llegó abril. Mayo. Leonardo ocasionalmente mencionaba noticias que se filtraban a través de conexiones en el tribunal. Lorena había tomado un trabajo en una gran tienda. Salario mínimo, solo para cubrir el alquiler de un apartamento estudio. Julián había tratado de trabajar pero seguía derrumbándose, perdiendo turnos, incapaz de concentrarse. Para mayo, era efectivamente inempleable. Su matrimonio, escuchó Leonardo, se estaba fracturando bajo la presión de la pobreza y la culpa. La carta de Sofía llegó un martes por la tarde en mayo. Reconocí su letra inmediatamente, los mismos bucles e inclinaciones distintivos que había tenido desde la escuela secundaria. La llevé dentro de mi apartamento. La puse en la mesa de la cocina. Hice café. Solo entonces me senté y la abrí. Varias páginas de largo. Comenzaba con disculpas. Papá, sé que te lastimé. Sé que lo que dije en la cena fue imperdonable. Pasaba a las excusas. Estaba atrapada entre tú y mamá. No sabía qué hacer. Luego a su situación actual, descrita con cuidado detalle. Estamos viviendo en un apartamento de 2 habitaciones en un barrio donde tengo miedo de caminar de noche. Julián no puede trabajar. No puedo encontrar trabajo a pesar de intentarlo en todas partes. Apenas estamos sobreviviendo. El párrafo final evitaba solicitudes directas pero hacía la petición clara. No estoy pidiendo nada. Solo quería que supieras que entiendo ahora. Entiendo lo que debes haber sentido. La firmó, tu hija Sofía, e incluyó una fotografía, ella de 7 años, sentada sobre mis hombros en algún parque. Ambos riendo. Una inclusión calculada, una apelación a la nostalgia, al pasado cuando las cosas eran simples. Estudié esa foto durante mucho tiempo. Recordé ese día. ¿Quién era yo entonces? ¿Quién era ella? Pero esa persona se había ido. Ambas personas lo estaban. Leí la carta 2 veces, buscando una comprensión genuina, una responsabilidad real. Encontré disculpas enmarcadas en torno a su sufrimiento, no a sus elecciones. Lamento que te hayas sentido herido en lugar de lamento haberte herido. La diferencia importaba. Ella todavía no entendía. Las acciones tenían consecuencias. La comodidad construida sobre el sacrificio de otra persona no se ganaba. Había dejado de ser su amortiguador entre la realidad y ellos mismos. Ahora la realidad había llegado, dura e implacable. Pero eso no era mi culpa. Eso era justicia. ¿Debería sentir satisfacción? No la sentía. ¿Debería sentir culpa? Tampoco. Lo que sentía era cierre. Estaban viviendo las consecuencias naturales de sus decisiones. Yo no había fabricado su sufrimiento. Simplemente había dejado de prevenirlo. Durante 5 años había sido una red de seguridad. Ahora la red se había ido. Y la gravedad había hecho su trabajo. Podía enviar dinero. 5,000, 10,000. No me dolería financieramente. Pero no les enseñaría nada. Reiniciaría el patrón.
Sofía hace demandas. Yo cumplo. Nada cambia. El ciclo necesitaba permanecer roto. Doblé la carta con el mismo cuidado que le daría a cualquier documento importante. La coloqué en una carpeta manila con todos los demás documentos de este capítulo. Avisos de desalojo, documentos judiciales, archivos de evidencia. La foto también, boca abajo. Deslicé la carpeta en el cajón de mi archivador. El clic metálico fue definitivo. Esa noche me senté en el balcón de mi apartamento con un libro que había estado leyendo. Historia. Nada relacionado con nada de esto. Leí durante 1 hora mientras el sol se ponía, pintando el cielo de naranja y rosa. Mi café se enfrió a mi lado, intacto. Mi mente estaba tranquila, pacífica. Este capítulo se estaba cerrando, y yo estaba listo para lo que venía después. La justicia había seguido su curso. Había jugado mi parte. Ahora era tiempo de vivir de nuevo. A principios del verano tomé mi decisión sobre la casa del barrio exclusivo. No había vivido allí desde la cena familiar. No podía obligarme a volver después del desalojo, aunque era mía de nuevo. Demasiados fantasmas. El comedor donde Lorena atacó mis recuerdos. Las habitaciones de invitados donde habían vivido sin pagar renta durante años. Incluso los buenos recuerdos se sentían manchados ahora. Así que la puse a la venta en junio. «Es una casa hermosa», dijo el agente. «¿Está seguro de que quiere vender? El mercado es bueno, pero podría esperar. Estoy seguro. Póngala en lista esta semana». ¿Alguna razón particular para vender? Las hay. Por eso estoy vendiendo. Una familia con 3 niños la compró en 2 semanas por $680,000. Firmé los papeles en la compañía de títulos sin sentimentalismo. No asistí al recorrido final. Dejé que el agente manejara todo. Cuando firmé la última página, transfiriendo la propiedad, mi bolígrafo no vaciló. Llegó julio. Conduje para ver una propiedad que mi agente inmobiliario había mencionado. Un pequeño rancho a unos 45 minutos de la ciudad. 12 acres con una casa modesta. Un granero, tierra abierta. Me estacioné al final de un largo camino de tierra y simplemente me quedé allí, mirando. Estaba tranquilo, sin vecinos visibles, solo espacio y árboles y posibilidad. Caminé por la línea de propiedad, revisando cercas, evaluando el granero. Vi un porche donde podía sentarme por las mañanas con café. Saqué mi teléfono. ¿Hacer una oferta? El rancho costaba significativamente menos de lo que se vendió la casa anterior, dejándome financieramente seguro. Me mudé lentamente durante varias semanas, llevando cajas yo mismo, arreglando muebles, colgando cuadros, tomándome el tiempo para tomar cada decisión. La casa se transformó de vacía a vivida, volviéndose mía de maneras que la otra casa nunca lo había sido realmente después de que Carmen murió. La carta llegó a mediados de julio, reenviada desde mi apartamento. Abogado diferente, no Leonardo. La leí de pie en la cocina de mi rancho, café en mano. Revelaba algo que no había sabido. Sofía y Julián tenían un hijo de 6 años llamado Mateo. Había estado viviendo con la tía de Julián en otra ciudad durante todo esto. Lo habían mantenido alejado de la situación de la casa. Probablemente inteligente, dado lo tóxico que se volvió. Ahora, con la familia en crisis, el niño estaba mostrando signos de trauma por la inestabilidad. El abogado solicitaba ayuda financiera para terapia infantil. $5,000 para sesiones iniciales. Un nieto que nunca había conocido. Nunca supe siquiera que existía. Dejé mi café y leí esa sección 2 veces. Me senté en la mesa de mi cocina con la carta frente a mí, pensando. El niño era inocente. 6 años. No había elegido a sus padres. No había participado en nada de esto. No merecía sufrir por sus errores. Esto era diferente de rechazar la solicitud velada de Sofía. Este era un niño. Llamé a Leonardo. Necesito organizar un pago anónimo. $5,000. Directamente a un terapeuta, no a la familia. ¿Puedes configurarlo para que no pueda ser rastreado hasta mí? ¿Estás seguro de esto? Después de todo lo que te hicieron pasar, el niño no me hizo pasar por nada. Tienes 6 años. Eres un hombre mejor que la mayoría. Solo estoy siendo justo. La justicia no se trata de castigar a los inocentes. Acordamos los detalles. Pago enrutado a través de una cuenta sin información de identificación.
Va directamente al terapeuta. Si Sofía o Julián descubren de alguna manera la identidad del donante y me contactan, el financiamiento se detiene inmediatamente. Esto no era reconciliación. Esto era misericordia para alguien que la merecía. Cuando Leonardo confirmó que se envió el pago, algo cambió dentro de mí. Un aflojamiento final de la ira que había llevado desde la cena. Agosto se instaló, caluroso y lento. Compré 2 caballos, no porque los necesitara, sino porque los quería. Pasé mis días reparando líneas de cercas, pintando el granero, trabajando con mis manos. El trabajo físico se sentía bien. Con propósito. Una tarde a finales de agosto, me senté en una mecedora en mi porche. Tenía un vaso de té helado, nada más fuerte. Observé el sol caer hacia el horizonte, pintando el cielo en tonos de naranja y oro. Mis caballos pastaban en el campo. El aire olía a hierba y tierra y verano. Me mecí lentamente, mi mente tranquila por primera vez en un año. Pensaba en ellos a veces. Sofía luchando, Julián roto, Lorena aplastada. No les deseaba el bien, pero tampoco les deseaba daño. Simplemente no deseaba. Eran parte de un capítulo cerrado, y yo había pasado a uno nuevo. El rancho era mío. La tierra era mía. El futuro era mío. Por primera vez desde que Carmen murió, sentí que estaba viviendo de nuevo, no solo existiendo. La justicia había sido servida, no a través de la crueldad, sino a través de la responsabilidad. Las consecuencias habían encontrado a quienes las ganaron. La misericordia había llegado a un niño inocente que la necesitaba. Ahora venía la parte que casi había olvidado que existía: vivir. El sol tocó el horizonte, y el mundo se volvió dorado. Tomé una bocanada de aire limpio y lo dejé salir lentamente. Sentí la tensión del último año liberarse con él. Esto era paz. Paz real. No la ausencia de conflicto, sino la presencia de justicia debidamente equilibrada con misericordia. Me mecí en mi silla y vi terminar el día, sabiendo que mañana comenzaría algo nuevo, y yo estaba listo. Si les gusta esta historia, por favor denle me gusta a este video. Suscríbanse al canal y compartan sus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, hagan clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.